Muy buenos días, instructora. El día de hoy mi grupo conformado por Lady Berrío, Aura Pérez, Yasmith García y el nombre de mi persona, Angélica Contreras, les vamos a hablar acerca de la metodología del árbol de causas. A continuación, los dejo con mi compañera Lady. Buenos días. En primera instancia vamos a hablar de qué es el árbol de causa. Bueno, el árbol de causa es un procedimiento que permite confrontarse a los hechos de manera rigurosa. Esto quiere decir que busca la causa o origen de los hechos. También nos facilita una mejor gestión en la prevención de accidentes y la disminución de ellos. Y establece una práctica de trabajo colectiva. Esto quiere decir que debe haber un trabajo colectivo donde todos sean responsables de las actividades que se vayan a ejecutar y de su trabajo propio. Por otra parte, vamos a hablar para qué sirve. Bueno, sirve para analizar los accidentes de trabajo en vista a su prevención. Esto quiere decir que al analizar un accidente detalladamente, se pueden buscar metodologías que nos permitan evitar la ocurrencia de estos accidentes. También busca excluir la culpabilidad como causa del accidente. Eh, Recordemos que el objetivo principal de la investigación de un accidente siempre será buscar las causas del accidente, más no los responsables. Y por último, sirve para detectar factores recurrentes con el fin de controlar o eliminar los riesgos en su misma fuente. A continuación, lo dejo con mi compañera Aura. Bueno, continuamos con el procedimiento de este método. La construcción del árbol es un proceso lógico que consta de dos fases diferenciales. Primero tenemos lo que es la toma de datos. Esto es lo primero que hay que saber, es qué ha ocurrido. Para ello debemos tomar información de primera mano. Esta información la podemos encontrar en el lugar del accidente, con las declaraciones de los testigos, etc. Pasamos a lo que es la investigación del accidente. La investigación propiamente consiste en establecer las relaciones entre las diferentes informaciones que se obtuvieron. Para todo esto, se debe tener en cuenta el lugar, la hora en que ocurrió, las tareas que fueron asignadas ese día, en el momento ese, las máquinas que fueron utilizadas, el individuo, el ambiente físico y la organización. Las etapas de este método. Como primera etapa, tenemos la recolección de la información, donde encontraremos la metodología y la calidad. En esta etapa se buscan las causas y los no responsables. Se les asignan, se les preguntan distintas personas lo que pueden aportar de esta. En esta le podemos hacer preguntas a los testigos que presenciaron el accidente, incluso al mismo accidentado o al encargado o el que tiene el mando en esta. También la condición de los materiales de trabajo, es decir, cómo estaban las instalaciones, las máquinas, entre otros. En la segunda etapa, que es la construcción del árbol, este debe tener un método gráfico con preguntas lógicas. Por ejemplo, ¿cuál fue el último hecho? ¿Qué fue necesario para que esto ocurriera? Y si fue necesario algo más. Ya en la tercera etapa, se deben tomar las debidas medidas correctivas y preventivas. A continuación, los dejo con mi compañera Angélica. Bueno, acá les vamos a explicar un poco más a fondo acerca de las etapas de la construcción del árbol de causas. Entre la primera etapa encontramos lo que es la recolección de la información. Esta información debe ser recogida lo más temprano posible y en el lugar de los accidentes. ¿Por qué debemos recogerla lo más temprano posible? Porque si dejamos pasar 1 o 2 días antes o después de haber sucedido el accidente, pueda que las personas que nos sirvan de testigo olviden algunos sucesos ocurridos durante el accidente. Esta información debe ser recogida por una persona capacitada y que conozca de la tarea o actividad que se estaba realizando en el momento del accidente.
y que conozca su forma habitual de ejecución. Entre los pasos para recolectar esta información se debe recolectar hechos concretos y objetivos, es decir, que los hechos y los objetivos que estamos investigando sean los sucesos sucedidos durante el accidente. También debemos utilizar un cuadro de observación donde se va a empezar a descomponer toda la situación del trabajo, desde el último suceso hasta el primer suceso ocurrido durante el accidente. Se deben investigar las variaciones. Para esto, es necesario que se investiguen las variaciones y nos preguntemos si el accidente o los sucesos ocurrieron como de costumbre, es decir, que ocurren habitualmente dentro de la organización o son hechos o sucesos que ocurren ocasionalmente, es decir, que muy poco se ven estos tipos de accidentes dentro de las empresas. Para empezar con esta recolección de información, también debemos tener en cuenta o debemos empezar por la lesión o daño ocasionado al trabajador que se encontraba realizando la tarea o actividad y remontarlos a lo más lejos, que es la actividad que se estaba realizando cuando sucedió el accidente. Bueno, entre la segunda etapa podemos encontrar lo que es la construcción del árbol. Y aquí se empieza a organizar la información recogida, porque es necesario organizar esta información. Es necesario organizarla porque así se nos va a facilitar mejor el diseño de nuestro árbol de causa. Se debe también tener en cuenta los hechos permanentes y ocasionales, como lo venía diciendo anteriormente en la diapositiva. Se evalúan si los hechos o sucesos que ocasionaron ese accidente ocurren permanentemente dentro de la organización o son ocasionales, es decir, que en un año pueden ocurrir una sola vez. También debemos tener en cuenta el orden de construcción del árbol. Para este orden es necesario empezar desde el último suceso, es decir, desde la lesión o daño del trabajador y remontar a lo más lejos, que es la actividad que se encontraba haciendo el trabajador durante el accidente, o también podemos retomar a lo más lejos que podría ser antes de que el trabajador empezara a realizar la actividad. Se debe ir dibujando este árbol de causas, pero para eso debemos tener en cuenta ciertas preguntas, como lo que son: ¿qué falló para que ocurriera el accidente? ¿Cuál fue la causa de ese accidente? ¿Qué suceso tuvo que ocurrir antes para que ese accidente se produjera? ¿Y cuál fue ese acto inseguro que ocasionó el accidente? Se debe tener en cuenta también una relación entre los hechos. Esa relación entre los hechos no es más que cuando hablamos de qué ocurrió antes, ¿verdad? De que ese accidente se ocasionara, se relacionan los hechos entre sí. Un ejemplo claro sería cuando un trabajador se desliza o se cae cuando un piso se encuentra mojado. Entonces ahí nos vamos a qué pasó o qué ocurrió antes para que ese piso se encontrara mojado. Ya una de las opciones podría ser que llovió antes, el piso se mojó y por eso se ocasionó que el trabajador cayera o se deslizara por ese piso. A continuación, los voy a dejar con la compañera Yesmith, el cual les va a hablar de la tercera etapa, que es la administración de la información. Bueno, buenos días. Continuando con las etapas de este método de la de causas, encontramos la administración de la información. Entonces, resulta que la administración, la información suministrada por este árbol de causas nos permite utilizarla de dos formas. Una sería previniendo, pues ejerciendo un control inmediato en las ocurrencias que llevaron a que este accidente se materializara, y ahora les muestro un ejemplo más o menos. Y el otro sería tomando medidas preventivas, porque como ya sabemos, no solamente es que el hecho ocurrió ya, sino que hubieron algunos factores que dieron lugar a que este hecho ocurriera. En cuanto al control preventivo inmediato, yo les muestro un ejemplo por acá, si lo pueden observar. Por ejemplo, aquí resulta que se dio un accidente X, que sería este.
Pero para que este accidente X ocurriera, surgieron unos factores anteriores que serían estos de acá. Las medidas preventivas inmediatas que se pueden implementar para evitar que este accidente X ocurriera sería tomar medidas directamente. Aquí los enumeré con uno, bueno, le coloco unos números. Entonces sería tomar medidas preventivas directamente en el hecho 1, en el hecho 2 y en el hecho 7. ¿Para qué? Para que directamente no ocurra este hecho. Eso sería en cuanto a tomar las medidas preventivas inmediatas. En cuanto a las medidas preventivas correctivas, perdón, pueden ser, como ya lo había dicho, de que hay ciertos, no solamente es evitar ese accidente que ocurrió, sino que prevenir que ocurran otros. Entonces, tomar medidas de forma general en otras situaciones de trabajo que se presenten en la empresa, no solo en ese hecho que ya ocurrió. También en cuanto realizamos la investigación de este método, encontramos un dato muy importante que me gustaría compartir con ustedes, y es que también existe un método llamado árbol de falla y errores. Pero resulta que muchas personas tienden a confundir estos dos métodos. Y el árbol de causas y el árbol de falla y errores no es el mismo. Este que estamos poniendo ahora, que es el método del árbol de causas, se basa en analizar hechos reales. Y aplicar un análisis de seguridad. Mientras es como más reactivo, sí, es reactivo, se aplica después de que ya haya ocurrido el accidente. Mientras que el árbol de falla y error es proactivo. Se aplica más que todo para que no ocurran eventos no deseados, ¿sí? A futuro plazo. Entonces me parece que es un dato muy importante que me gustó para compartirles. Entonces, ahora le vamos a mostrar un pequeño video. No, disculpen. Antes queremos recordarle la importancia que tiene este método. Como ya lo han mencionado muchos de mis compañeros, este método es muy importante porque nos permite profundizar hasta llegar a las causas del origen, no solamente en lo que ocasionó el accidente en sí, sino que conllevó a que este se produjera. Entonces, más que todo es eso, profundizar las causas para mitigarlo, para que no vuelva a ocurrir, para prevenirlo y con el fin de desaparecerlos completamente. Ahora sí, a continuación les vamos a mostrar un pequeño video en donde van a poder apreciar mucho mejor todo el proceso desde las causas hasta cómo construir el árbol y todo. Muchas gracias. Bueno, instructora, a continuación les vamos a mostrar un video, espero que esté muy atento porque ahí se explica claramente todo lo que hemos hablado durante esta diapositiva. Habla acerca de cómo se empieza a recolectar la información, cómo se construye la información y cómo se realizan las medidas preventivas y correctivas. Una vez también cabe resaltar que recogidas o analizadas toda esa información y al momento, como le decía la compañera Yasmith, de realizar esas medidas correctivas y preventivas, se pasa a realizar un informe donde va a quedar constancia de las causas y las medidas preventivas y correctivas que se realizaron correspondientes al accidente. A continuación, los dejamos con un pequeño video que les habla acerca de la construcción del método de árbol de causas.
Bueno, instructora, para concluir con estas exposiciones podemos decir que el método de árbol de causas es una técnica de análisis que ayuda a las empresas a saber cómo ocurrieron los hechos y cuáles fueron las causas que conllevaron a que éste se produjera. El ejemplo pues está bastante claro, nos va informando cómo construir el árbol o de causas paso a paso y al final nos muestran acerca de lo que habló la compañera Yasmí, que fueron las medidas correctivas y preventivas. Todo lo que pasa una vez que todo esto, toda esta información se recopila, se elabora un informe donde se administran lo que son las medidas correctivas y preventivas que se van a llevar a cabo para que estos accidentes no se sigan produciendo dentro de las empresas. Sería todo por hoy. Muchísimas gracias.